En un mundo donde millones dicen seguir a Jesús, las palabras del Maestro siguen resonando con un poder que desafía los siglos. Sin embargo, entre el ruido de las costumbres religiosas y las tradiciones humanas, muchas de sus enseñanzas han sido olvidadas, ignoradas o suavizadas para encajar en un cristianismo cómodo. Jesús no vino para que lo admiráramos a distancia, sino para que lo siguiéramos de cerca, imitando su vida y obedeciendo su palabra. Y cuando revisamos los evangelios, descubrimos verdades que hoy casi nadie practica, aunque fueron pronunciadas por labios que jamás mintieron. Este no es un simple repaso bíblico, es un llamado a volver al corazón de Dios, a una fe radical, viva y comprometida. 1. Amar a los enemigos, Mateo capítulo 5, versículos 43 al 45. Jesús revolucionó la forma de entender el amor al decir: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Estas palabras fueron un golpe directo a la mentalidad de su tiempo, y lo siguen siendo hoy. En un mundo donde la respuesta natural al odio es el odio, y a la agresión es la venganza, Jesús plantea un camino radical que rompe el ciclo del mal. No se trata de algo simbólico o poético, sino de un mandato real que exige una transformación profunda del corazón. Amar a los enemigos no significa aprobar sus acciones o tolerar la injusticia. Significa decidir no responder con la misma moneda, sino actuar con el carácter de Dios, que es misericordioso incluso con los ingratos y malos. Esta enseñanza confronta nuestra naturaleza humana, porque el corazón herido quiere justicia inmediata y muchas veces esa justicia la confundimos con venganza. Jesús, en cambio, nos invita a un amor que no es impulsivo, sino intencional, un amor que es fruto de la decisión y no de la emoción. El amor a los enemigos es una de las señales más poderosas de que Cristo vive en nosotros. Cualquiera puede amar a quien le trata bien, pero amar al que nos hiere requiere una fuerza sobrenatural que solo el Espíritu Santo puede dar. Cuando respondemos con bien al mal, demostramos que nuestra identidad ya no está marcada por el orgullo, sino por la gracia. No es una estrategia de debilidad, sino una expresión de poder, el poder de no ser controlados por el odio. Jesús mismo es el ejemplo perfecto de este amor. En la cruz, mientras sus verdugos lo insultaban y se burlaban, Él oró: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. No esperó a que mostraran arrepentimiento para amarlos, los amó en su momento más hostil. Esto nos enseña que el amor de Dios no depende de las acciones del otro, sino de la naturaleza de quien ama. Si somos hijos del Padre, nuestra respuesta debe reflejar su corazón. Practicar esta enseñanza requiere más que buena voluntad. Es un entrenamiento espiritual. Comienza con la decisión de orar por quienes nos han lastimado, incluso si al principio esas oraciones son torpes o llenas de dolor. La oración abre la puerta a que Dios sane nuestras heridas y nos libere del resentimiento. Con el tiempo, esa oración puede transformarse en un deseo genuino de que el otro conozca la gracia de Dios y sea cambiado. Amar a los enemigos también es un acto de sabiduría espiritual. La venganza nunca detiene la espiral de violencia, solo la alimenta. Pero el bien rompe ese ciclo. Es como apagar un incendio no con más fuego, sino con agua. Cuando respondemos con bondad, enviamos un mensaje que desarma al adversario. No eres mi enemigo personal, eres un ser humano por el que Cristo murió. Esa perspectiva cambia todo. Este mandamiento también revela una verdad dura. Muchas veces el enemigo no es un desconocido, sino alguien cercano que nos traicionó o nos hirió profundamente. Y es allí donde esta enseñanza se vuelve más desafiante, porque no solo enfrentamos el dolor de la ofensa, sino la tentación de encerrarnos en el rencor. Jesús nos llama a soltar esa carga, no para beneficiar al otro, sino para ser libres nosotros. En la práctica, amar al enemigo puede verse en acciones concretas: negarse a hablar mal de esa persona, ayudarla si está en necesidad, y no alegrarse de sus fracasos. No es un amor romántico ni ingenuo,
Es un amor que busca el bien mayor, incluso si eso implica poner límites saludables. Jesús no pide que seamos ingenuos ante el mal, sino que no dejemos que el mal tome control de nuestro corazón. El resultado de vivir esta enseñanza es profundamente liberador. El odio esclaviza, pero el amor libera. El rencor consume energía y roba paz, pero el amor desarma el alma y nos permite caminar ligeros. Cuando decidimos amar a los enemigos, dejamos que Dios sea nuestro defensor y juez, y descansamos en la certeza de que su justicia es perfecta y su misericordia es infinita. Finalmente, amar a los enemigos nos identifica como verdaderos hijos de Dios. Jesús lo dijo claramente: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. No es una opción para unos pocos, es una marca de todos los que quieren reflejar el carácter de Cristo. En un mundo sediento de venganza, los que aman a sus enemigos son los que muestran el rostro verdadero del Evangelio. 2. Negarse a sí mismo y tomar la cruz. Mateo capítulo 16, versículo 24. Cuando Jesús dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, no estaba ofreciendo un camino cómodo ni prometiendo una vida sin problemas. Estas palabras eran tan radicales en el siglo I como lo son hoy. Negarse a sí mismo no es un acto aislado, es una renuncia diaria al ego, a los deseos desordenados y a la búsqueda de placer por encima de la voluntad de Dios. Es reconocer que nuestra vida ya no nos pertenece y que nuestra agenda debe ceder ante el plan eterno del Señor. Negarse a sí mismo implica romper con la cultura que nos enseña a hacer lo que nos hace felices, sin importar las consecuencias espirituales. El llamado de Jesús es exactamente el contrario: vivir para agradar al Padre aunque eso signifique incomodidad o sacrificio. Este tipo de vida no se sostiene con motivaciones superficiales. Requiere una convicción profunda de que Cristo es más valioso que cualquier placer temporal o reconocimiento humano. El segundo mandato, tomar su cruz, era aún más impactante para sus oyentes originales. En tiempos de Jesús, la cruz no era un símbolo decorativo, sino un instrumento de tortura y muerte. Tomar la cruz significaba estar dispuesto a morir, literalmente, por causa del Evangelio. Hoy, aunque en muchos lugares no enfrentemos una ejecución física, tomar la cruz implica aceptar las burlas, la incomprensión, la pérdida de oportunidades y hasta el rechazo de quienes amamos, todo por permanecer fieles a Cristo. Negarse a sí mismo y tomar la cruz no es un llamado al masoquismo espiritual ni a buscar sufrimiento por sufrir. Es un llamado a priorizar la gloria de Dios sobre la comodidad personal. Significa que, cuando mi voluntad choca con la de Cristo, decido obedecerle a Él, aunque mi carne grite lo contrario. Esto no se logra en nuestras fuerzas. Es el Espíritu Santo quien nos capacita para morir a nosotros mismos y vivir para Dios. Esta enseñanza también confronta el cristianismo superficial que se limita a asistir a una iglesia o recitar oraciones sin un compromiso real. Jesús no buscaba multitudes de admiradores, sino discípulos dispuestos a perderlo todo por seguirle. En otras palabras, el discipulado auténtico no es una invitación a recibir beneficios sin costo, sino una entrega total que puede implicar dolor, pero que conduce a la verdadera vida. Negarse a sí mismo también implica decir no a los caprichos del corazón cuando estos se oponen a la santidad. Esto puede significar perdonar cuando queremos vengarnos, ser generosos cuando quisiéramos retener, callar cuando el orgullo quiere defenderse, o hablar cuando el miedo quiere silenciarnos. Cada decisión de obediencia es un clavo que atraviesa el viejo yo, y cada victoria de fe nos asemeja más a Cristo. Tomar la cruz es aceptar que el camino de Cristo no siempre será comprendido por quienes nos rodean. Puede que algunos nos consideren fanáticos, que cuestionen nuestras decisiones o que se burlen de nuestra fe. Sin embargo, esta incomodidad momentánea palidece ante la recompensa eterna. Jesús mismo soportó la cruz por el gozo puesto delante de él, sabiendo que la obediencia al Padre traería salvación al mundo. Esta enseñanza nos recuerda que no podemos seguir a Jesús a medias. No existe un discipulado parcial.
Si Él es el Señor, entonces tiene autoridad absoluta sobre nuestros planes, relaciones, finanzas y sueños. Negarse a sí mismo es ceder el volante de nuestra vida y confiar en que su dirección siempre será mejor que la nuestra, incluso cuando no entendamos el camino. Vivir de esta manera no significa ausencia de gozo, al contrario, produce un gozo más profundo que el que ofrece el mundo. Es la satisfacción de saber que nuestra vida tiene propósito eterno y que nuestros sufrimientos presentes no se comparan con la gloria venidera. El que se niega a sí mismo y toma la cruz descubre que, al perder su vida por Cristo, en realidad la está encontrando. En última instancia, negarse a sí mismo y tomar la cruz es un acto de amor. Amor por Dios que supera el amor propio. Amor que reconoce que lo que Cristo hizo en la cruz fue tan costoso que nuestra única respuesta lógica es entregarnos por completo a Él. Y cuando lo hacemos, lejos de perder, ganamos la vida verdadera, porque seguimos los pasos del único que venció la muerte y nos dio esperanza eterna. 3. No acumular tesoros en la tierra. Mateo capítulo 6, versículos 19 al 21. Jesús enseñó: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Estas palabras no son una condena al trabajo honesto o a la administración sabia de los bienes, sino una advertencia contra el peligro de vivir obsesionados con acumular riquezas que un día perderán su valor. Jesús sabía que el dinero y las posesiones pueden convertirse fácilmente en un Dios rival que roba el corazón y desvía la mirada del propósito eterno. En la cultura actual, este mandamiento es más urgente que nunca. Vivimos en un sistema que nos empuja a comprar más, a compararnos con otros y a medir nuestro valor por lo que tenemos. Sin darnos cuenta, podemos caer en la trampa de vivir para conseguir lo próximo, en lugar de vivir para el reino. Jesús nos recuerda que todo lo material es frágil. Las casas se deterioran, la moda pasa, la tecnología envejece, y el dinero puede perderse en un instante. Apostar nuestra vida a lo temporal es como construir sobre arena. No acumular tesoros en la tierra significa aprender a ver las riquezas con la perspectiva de la eternidad. No se trata de cuánto poseemos, sino de cómo usamos lo que tenemos. Jesús nos invita a invertir en lo que el ladrón no puede robar. Vidas transformadas, actos de amor, compasión, generosidad y obediencia a Dios. Estas son las monedas del cielo, que no se devalúan ni desaparecen. El peligro de acumular por acumular es que el corazón termina atado a lo que posee. Cuando el corazón está en las riquezas, cada pérdida se vive como un derrumbe y cada ganancia como un triunfo absoluto. Pero cuando el corazón está en el cielo, la riqueza material se convierte en una herramienta, no en un amo. Esto es libertad. Usar lo que Dios nos da para su gloria, en lugar de vivir esclavizados por el miedo a perderlo. Jesús mismo vivió este principio. No tuvo donde recostar su cabeza y nunca midió su valor por lo que poseía, sino por su comunión con el Padre y su misión de salvar al mundo. Los apóstoles siguieron ese ejemplo, dejando sus redes, oficios y comodidades para invertir en un tesoro eterno. Esto no significa que todos debamos venderlo todo, pero sí que nada debe ocupar el lugar de Dios en nuestro corazón. Una manera práctica de aplicar esta enseñanza es preguntarnos: ¿lo que estoy persiguiendo me acerca más al reino de Dios o me ata más a este mundo? Las inversiones, los ahorros y las metas financieras pueden ser buenos, pero si se convierten en el centro de nuestra vida, nos apartan de lo más importante. La meta no es vivir sin recursos, sino vivir sin que los recursos nos posean a nosotros. La acumulación excesiva también revela una falta de confianza en la provisión de Dios. Cuando guardamos más de lo necesario por miedo al futuro, olvidamos que nuestro Padre prometió cuidar de nosotros. Esto no es una invitación a la irresponsabilidad, sino a una fe equilibrada. Planificar con sabiduría, pero sin obsesionarse, y siempre dispuestos a compartir. Invertir en tesoros en el cielo implica generosidad radical. Dar al necesitado, apoyar la obra de Dios, ayudar a quienes no pueden devolvernos nada.
Cada acto de generosidad es como una transferencia directa a la cuenta celestial, y Jesús asegura que allí nada se pierde. Cuando damos, nuestro corazón se entrena para soltar y confiar, en lugar de aferrarse y temer. El resultado de vivir esta enseñanza es una vida más ligera y con propósito. Quien no está aferrado a las cosas puede disfrutar de ellas sin ser esclavo. Puede perder sin derrumbarse y ganar sin envanecerse. Puede vivir en abundancia o en escasez, porque su tesoro real no está en una cuenta bancaria, sino en la presencia de Dios y en la certeza de la vida eterna. En definitiva, Jesús nos llama a un cambio de enfoque. Dejar de vivir para acumular y comenzar a vivir para invertir en lo eterno. Cuando entendemos esto, descubrimos que la verdadera riqueza no se mide en números, sino en vidas impactadas, en corazones sanados y en una relación firme con el Dios que nos amó primero. Así, el corazón queda libre para seguir al Señor sin cadenas que lo aten a lo que tarde o temprano quedará atrás. 4. Perdonar 70 veces 7. Mateo capítulo 18, versículo 22. Cuando Pedro le preguntó a Jesús cuántas veces debía perdonar a su hermano, pensó que estaba siendo generoso al proponer 7 veces. Sin embargo, Jesús respondió, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Con esta expresión, el maestro no estaba dando un número exacto para llevar un registro, sino enseñando que el perdón verdadero no tiene límites. Perdonar 70 veces 7 es adoptar un estilo de vida en el que el resentimiento no tiene cabida y donde la gracia recibida de Dios se convierte en gracia ofrecida a otros. Este mandato no ignora el dolor que las ofensas causan. Perdonar no significa minimizar lo que nos hicieron ni pretender que no dolió. Al contrario, el perdón reconoce el daño, pero decide soltar el derecho a la venganza y dejar el caso en manos de Dios. Esto es difícil porque la herida muchas veces sangra por dentro, y la tentación de cobrar justicia por nuestra cuenta es fuerte. Pero Jesús nos recuerda que nosotros mismos fuimos perdonados de una deuda infinitamente mayor, y por eso no tenemos excusa para retener el perdón a otros. La parábola del siervo que no quiso perdonar, contada por Jesús justo después de esta enseñanza, ilustra la dureza del corazón humano. Aquel siervo fue liberado de una deuda impagable, pero no tuvo misericordia con un compañero que le debía poco. El resultado fue que su perdón le fue retirado y fue entregado a los verdugos. Jesús cerró la parábola con una advertencia directa. Así hará el Padre con nosotros si no perdonamos de corazón a nuestros hermanos. Esto muestra que el perdón no es una sugerencia, es una condición vital de la vida cristiana. Perdonar 70 veces 7 significa estar dispuestos a perdonar incluso a quienes nos ofenden repetidamente. Aquí muchos se preguntan, ¿y qué hay de los que no cambian? Jesús no condicionó el perdón al arrepentimiento del otro, nos llamó a perdonar para liberar nuestro corazón. Eso no quiere decir que tengamos que permitir abusos o permanecer en relaciones dañinas, pero sí que debemos soltar el resentimiento y desear el bien de la otra persona, aún desde la distancia. La dificultad del perdón radica en que hiere nuestro orgullo. El yo herido quiere justicia inmediata y visible, pero el corazón rendido a Cristo confía en que Dios es el único juez justo. Perdonar no es decir está bien lo que hiciste, sino decir no voy a permitir que tu ofensa gobierne mi vida. Es romper las cadenas invisibles que nos atan al pasado. El perdón constante es también un reflejo del carácter de Dios. Él no nos perdona una sola vez y nos abandona, sino que su misericordia es nueva cada mañana. Si queremos parecernos a Cristo, debemos extender la misma gracia que recibimos. En este sentido, perdonar se convierte en un testimonio vivo del Evangelio, un mensaje de que la gracia es más fuerte que el rencor. Perdonar 70 veces 7 no significa olvidar automáticamente la herida, pero sí significa no alimentar el recuerdo con resentimiento. Con el tiempo, el perdón sincero transforma la memoria del dolor en una lección de madurez espiritual. En lugar de una cicatriz amarga, queda una marca que recuerda lo que Dios hizo en nosotros al sanarnos. El acto de perdonar repetidamente también es una batalla espiritual. El enemigo se deleita en la división,
y uno de sus métodos más efectivos es sembrar rencor entre hermanos, familias e iglesias. Perdonar una y otra vez es resistir ese ataque y mantener el terreno firme en el amor de Cristo. Cada vez que perdonamos, le cerramos una puerta a la amargura y a la obra del diablo. En la práctica, esta enseñanza se vive tomando decisiones diarias. Orar por quien nos lastimó, bendecir en lugar de maldecir, y no buscar oportunidades para humillar o vengarnos. Esto no es debilidad, es fortaleza espiritual. Requiere más valentía perdonar que guardar rencor, porque el rencor nace del instinto humano, pero el perdón nace del corazón de Dios. Al final, perdonar 70 veces 7 es vivir recordando que somos deudores perdonados. Cada vez que nos cueste perdonar, basta mirar la cruz. Allí está la medida del perdón. Jesús cargando nuestros pecados sin que lo merezcamos. Cuando entendemos eso, las excusas se derrumban y la gracia se convierte en nuestro lenguaje natural. El perdón constante no solo restaura relaciones, también nos mantiene libres, en paz y listos para seguir a Cristo sin cargas que nos detengan. 5. Servir en vez de buscar ser servidos. Marcos capítulo 10, versículo 45. Jesús, el Hijo de Dios, dijo: El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Estas palabras son una bofetada al orgullo humano y a la ambición de grandeza que caracteriza a nuestra sociedad. En el mundo, la autoridad se asocia con privilegios, reconocimiento y comodidad, pero en el reino de Dios, la verdadera grandeza se mide por la disposición a servir a los demás. Jesús no solo enseñó este principio, sino que lo vivió de forma radical, poniéndose en el lugar más bajo para levantar a otros. Servir no es algo natural para la carne. El ego humano busca ser atendido, reconocido y honrado, pero Jesús nos llama a invertir esa lógica. La grandeza en el reino no se alcanza subiendo peldaños para que otros nos sirvan, sino bajando a lavar pies, como Él lo hizo con sus discípulos en la última cena. En aquel momento, Jesús estaba a horas de enfrentar la cruz, y aún así, se inclinó para hacer el trabajo que en su cultura correspondía al esclavo más humilde. Esta enseñanza confronta el cristianismo superficial que busca beneficios, pero evita el sacrificio. Muchos quieren una fe que los sirva a ellos, pero pocos están dispuestos a servir a otros con humildad y constancia. Servir no siempre es cómodo ni gratificante a corto plazo, porque implica invertir tiempo, energía y recursos en beneficio de otros, muchas veces sin recibir gratitud a cambio. Sin embargo, es en ese acto silencioso y constante donde el corazón se moldea a la imagen de Cristo. Servir no significa que debamos descuidar nuestra vida, sino que debemos vivir con una actitud dispuesta a ayudar, apoyar y bendecir, incluso si eso implica salir de nuestra zona de confort. Jesús sirvió sanando enfermos, consolando a afligidos, enseñando multitudes, pero también sirvió con gestos pequeños, como atender a un niño o escuchar a una persona que todos ignoraban. El servicio genuino no siempre es visible para las multitudes, pero siempre es visto por Dios. Uno de los obstáculos más grandes para servir es el orgullo. Pensamos que ciertas tareas están por debajo de nosotros, pero Jesús demostró que nada es indigno cuando se hace por amor. En el reino, no hay puestos bajos cuando se trata de servir, porque cada acto de amor tiene valor eterno. Desde dar un vaso de agua a un sediento hasta interceder por alguien en oración, todo cuenta cuando se hace para el Señor. Servir en vez de buscar ser servidos también significa renunciar a la idea de que la vida gira en torno a nuestras necesidades. El servicio nos entrena para mirar más allá de nosotros mismos y ver las necesidades de otros. Es un antídoto contra el egoísmo y la autosuficiencia, y nos recuerda que la vida en comunidad es parte esencial del plan de Dios. Nadie fue diseñado para vivir solo para sí. El ejemplo de Jesús es el modelo supremo. Él tenía todo el derecho a recibir honra, pero eligió cargar con las debilidades de los demás. No vino con una corona de oro, sino con una corona de espinas. No se sentó en un trono terrenal, sino que fue colgado en una cruz. Y todo lo hizo no por obligación, sino por amor.
Si realmente queremos seguirle, debemos asumir el mismo espíritu de servicio sacrificial. Servir no siempre será reconocido por los hombres, pero siempre es recompensado por Dios. Jesús prometió que cualquiera que dé un vaso de agua en su nombre no perderá su recompensa. Esto significa que no necesitamos aplausos humanos para justificar nuestro servicio. El Padre ve en lo secreto y recompensa en lo eterno. La verdadera satisfacción del siervo de Cristo no está en ser aplaudido, sino en saber que ha hecho la voluntad de su Señor. El servicio también es un arma espiritual poderosa. Cuando servimos con humildad, rompemos cadenas de orgullo, sanamos relaciones y demostramos que el amor de Dios es más fuerte que cualquier división. En un mundo que enseña a competir por el primer lugar, el siervo de Cristo impacta al elegir el último lugar para levantar a otros. Ese contraste es lo que hace que el Evangelio brille en medio de la oscuridad. Al final, servir en vez de buscar ser servidos es vivir como vivió Jesús. Es entender que nuestra vida tiene mayor propósito cuando se invierte en los demás. No se trata de cuántas personas nos sirven, sino de cuántas personas conocen el amor de Dios a través de nuestro servicio. Y cuando llegue el día en que estemos frente al Señor, no importará el número de títulos que tuvimos, sino si escuchamos de sus labios, bien, buen siervo y fiel. 6. No preocuparse por el día de mañana. Mateo capítulo 6, versículos 31 al 34. Jesús dijo, no os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Estas palabras fueron pronunciadas en una sociedad que, al igual que la nuestra, enfrentaba incertidumbres y necesidades diarias. El mensaje no era una invitación a la irresponsabilidad, sino a la confianza total en el cuidado del Padre. Jesús nos recuerda que la preocupación excesiva roba la paz del presente y no resuelve los problemas del futuro. Preocuparse por el mañana es, en esencia, cargar con un peso que todavía no existe. Es vivir dos veces la misma batalla, una en la imaginación y otra en la realidad. El afán nos encierra en un ciclo donde planificamos basados en el miedo, no en la fe. Y el miedo siempre exagera los problemas, mientras minimiza la provisión de Dios. Jesús nos llama a romper ese ciclo confiando en que el Padre sabe lo que necesitamos incluso antes de que lo pidamos. Cuando Jesús dice que no nos preocupemos, no niega que habrá dificultades. Él mismo dijo que en el mundo tendríamos aflicciones. La diferencia está en la perspectiva. El que confía en Dios enfrenta los retos con paz, sabiendo que el Señor ya tiene los recursos y soluciones antes de que el problema aparezca. La preocupación no nos prepara para el mañana, nos debilita para el hoy. La fe, en cambio, nos fortalece para afrontar cualquier circunstancia. El ejemplo de la naturaleza que Jesús usa en este pasaje es profundamente revelador. Nos dice que miremos las aves, no siembran ni cosechan, pero el Padre Celestial las alimenta. Y nos habla de los lirios del campo, que se visten de una belleza incomparable sin esforzarse por lograrlo. Si Dios cuida con tanto detalle a criaturas que no fueron hechas a su imagen, ¿cuánto más cuidará de nosotros, sus hijos? Este recordatorio nos confronta. La preocupación muchas veces es una señal de que no confiamos plenamente en la bondad y fidelidad de Dios. No preocuparse por el día de mañana no significa vivir sin planificación. La Biblia habla de la prudencia como una virtud. Lo que Jesús condena es el afán que nos roba la paz y nos aparta de buscar primero su reino. Planificar con fe es muy distinto a vivir ansiosos. La fe prepara, pero también descansa. La preocupación, en cambio, prepara y se consume en el intento. Esta enseñanza también nos invita a vivir enfocados en el presente. Muchas veces el enemigo nos roba la alegría de hoy con temores sobre el mañana. Nos impide disfrutar lo que Dios está haciendo ahora porque nos tiene atrapados en escenarios imaginarios que quizás nunca ocurran. Jesús nos recuerda que cada día trae sus propios desafíos, y que es más sabio enfrentar uno a la vez,
con su fuerza diaria renovada. En la práctica, vivir sin preocupación por el mañana se refleja en hábitos de fe. Orar antes que preocuparse, agradecer antes que quejarse, y recordar promesas en lugar de alimentar temores. Esto no es fácil, porque la mente humana tiende a enfocarse en lo que podría salir mal. Pero cuando reemplazamos cada pensamiento de ansiedad con una declaración de confianza en Dios, poco a poco la paz comienza a gobernar nuestro corazón. Uno de los mayores beneficios de vivir así es la libertad interior. La preocupación es una forma de esclavitud que mantiene la mente ocupada y el corazón inquieto. Cuando dejamos de obsesionarnos con lo que viene, abrimos espacio para escuchar la voz de Dios, disfrutar de su provisión diaria y estar más atentos a las oportunidades de servir a otros. Jesús sabía que la preocupación es una de las armas más efectivas para distraer al creyente. Un corazón lleno de ansiedad tiene menos espacio para la fe, menos energía para obedecer y menos disposición para alabar. Por eso su mandato es tan claro: no os afanéis. No es un consejo opcional, es una instrucción para mantenernos en la senda de la paz y la confianza. En definitiva, no preocuparse por el día de mañana es un acto de fe y humildad. Es reconocer que no controlamos el futuro, pero conocemos al que lo sostiene. Es descansar en la certeza de que, pase lo que pase, Dios ya está allí, preparando el camino. Cuando aprendemos a vivir así, no solo encontramos paz para nosotros, sino que nos convertimos en testigos vivos de que la confianza en Dios es más poderosa que cualquier temor. 7. Dar sin esperar nada a cambio. Lucas capítulo 6, versículo 35. Jesús dijo: amad a vuestros enemigos, y haced bien, y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Estas palabras rompen la lógica natural del ser humano, porque casi todo lo que damos en este mundo lo hacemos con la esperanza, aunque sea mínima, de recibir algo de vuelta. El Maestro nos llama a un nivel de generosidad que no depende de la respuesta del otro, sino que nace de un corazón transformado por el amor de Dios. Dar sin esperar nada a cambio es, en esencia, reflejar el carácter del Padre Celestial. Él nos bendice cada día con vida, salud, oportunidades y perdón, aun cuando muchas veces no se lo agradecemos. Si Dios actuara con nosotros solo cuando le retribuimos, estaríamos perdidos. La enseñanza de Jesús nos llama a dar movidos por la compasión y no por el interés, a ser generosos incluso con quienes no pueden o no quieren devolvernos el favor. La generosidad desinteresada es una de las pruebas más claras de que hemos entendido el Evangelio. Cuando damos esperando recibir algo, aunque sea reconocimiento, la motivación deja de ser pura. Jesús nos advirtió que si damos para ser vistos, ya recibimos nuestra recompensa aquí, pero perdemos la recompensa eterna. La verdadera generosidad es invisible para la vanidad y visible solo para Dios. Vivir así requiere una profunda seguridad en que nuestra provisión no depende de las personas, sino de Dios. Cuando creemos que Él es nuestra fuente, podemos dar sin temor a quedarnos sin nada, porque entendemos que sus recursos son infinitos. Esto rompe la mentalidad de escasez que dice si doy, pierdo, y nos lleva a la mentalidad del reino que afirma si doy, siembro. Dar sin esperar nada también significa no atar nuestro amor a las reacciones del otro. Muchas veces ayudamos y esperamos al menos gratitud, y cuando no la recibimos, nos cerramos. Jesús nos enseña a dar aunque no haya agradecimiento, porque el verdadero amor no busca su propio beneficio. Al dar de esa manera, somos libres del orgullo y de la amargura que produce la ingratitud. Este tipo de generosidad no se limita al dinero o a las cosas materiales. Se trata también de dar tiempo, atención, escucha, perdón, apoyo emocional y espiritual. Dar sin esperar nada es invertir en las personas con el deseo sincero de bendecirlas, sin calcular ganancias personales. Es lo que Jesús hizo cuando sanó a 10 leprosos sabiendo que solo uno regresaría a agradecer. Dar sin esperar nada a cambio es también una forma de batalla espiritual contra el egoísmo y la codicia.
En un mundo que mide el valor por lo que se gana, el creyente demuestra que la verdadera riqueza está en lo que se comparte. La generosidad desinteresada desarma la lógica de este mundo y muestra que hay un reino donde el amor es la moneda más valiosa. En la práctica, esta enseñanza nos llama a evaluar nuestras motivaciones cada vez que damos. Podemos preguntarnos, ¿lo hago para ayudar o para obtener algo de vuelta? ¿Estoy dispuesto a dar incluso si nadie me lo reconoce? Este examen interno nos ayuda a mantener el corazón limpio y a evitar que la generosidad se convierta en un medio de manipulación. El resultado de vivir así es una vida más ligera y llena de paz. Cuando damos sin esperar, evitamos frustraciones y decepciones, porque no ponemos nuestra esperanza en la respuesta humana, sino en la recompensa divina. Jesús prometió que vuestro galardón será grande para quienes practican este tipo de amor, y esa recompensa no tiene comparación con cualquier beneficio temporal. En última instancia, dar sin esperar nada a cambio es vivir como Cristo vivió. Él se entregó por nosotros sin garantía de que lo amaríamos de vuelta. Su amor no estaba condicionado, era libre y completo. Seguir este ejemplo es una de las formas más poderosas de predicar el Evangelio sin palabras, porque el mundo reconocerá que somos hijos del Altísimo no por lo que decimos, sino por la manera en que damos. 8. Orar en lo secreto, Mateo capítulo 6, versículos 5 y 6. Jesús dijo, cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos por los hombres. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Con estas palabras, Jesús no estaba prohibiendo la oración en público, sino advirtiendo contra el peligro de convertirla en un espectáculo para ganar reconocimiento. La verdadera oración nace del corazón y busca la intimidad con Dios, no la aprobación de las personas. Orar en lo secreto es entender que el valor de la oración no está en cuántos nos escuchan, sino en quién nos escucha. En un mundo donde muchas acciones se hacen para ser vistas y aprobadas, Jesús nos enseña a cultivar una relación con el Padre que no dependa de aplausos ni validación externa. La oración secreta es un refugio donde la sinceridad no tiene máscaras y donde podemos presentarnos tal como somos, sin temor a juicio humano. La oración íntima revela nuestra fe real. Cuando oramos solos, sin testigos, es cuando mostramos si realmente creemos que Dios está presente y nos oye. Muchos oran con facilidad en público, pero se les dificulta encontrar tiempo para estar a solas con Él. La intimidad con Dios no se mide por cuántas personas se enteran de que oramos, sino por la profundidad de nuestra comunión cuando nadie más nos ve. Jesús mismo nos dio el ejemplo. Aunque enseñaba multitudes y oraba por los enfermos en público, constantemente se apartaba a lugares solitarios para orar. Pasaba noches enteras en conversación con el Padre, lejos del ruido y las distracciones. Esa conexión íntima era la fuente de su poder y su paz. Si el Hijo de Dios necesitaba tiempos a solas con el Padre, cuanto más nosotros. Orar en lo secreto no significa que debamos encerrarnos siempre en una habitación física, aunque eso puede ser literal, sino que implica entrar en un espacio de intimidad con Dios en cualquier lugar, apartando nuestra atención del mundo y dirigiéndola completamente hacia Él. Es crear un momento sagrado en medio de lo cotidiano, donde nada importa más que su voz y su presencia. La oración secreta también es un antídoto contra la religiosidad. Nos protege de la tentación de usar la oración como una herramienta para impresionar a otros. Jesús fue claro: si oramos solo para que nos vean, ya tenemos nuestra recompensa, que no es otra cosa que la aprobación efímera de los hombres. Pero cuando oramos en secreto, buscamos la recompensa eterna que viene de un Dios que ve y valora lo que hacemos en lo oculto. En la práctica, orar en lo secreto puede comenzar con un compromiso diario de apartar un tiempo para estar a solas con Dios, aunque sea breve. Es importante que en ese tiempo no tratemos de impresionar a Dios con palabras rebuscadas, sino que le hablemos como hijos que conversan con su Padre. La sinceridad y la transparencia valen más que cualquier discurso elaborado.
La recompensa de la oración en secreto no siempre se ve de inmediato, pero es real. Dios responde fortaleciendo nuestra fe, guiando nuestras decisiones, dándonos paz en medio de la tormenta y abriendo puertas que nadie puede cerrar. Lo que cultivamos en la intimidad con Él se refleja inevitablemente en nuestra vida pública. La fuerza espiritual que mostramos en las pruebas nace de esos momentos ocultos de comunión. Otro aspecto poderoso de esta enseñanza es que nos recuerda que la oración es más un encuentro que una obligación. No se trata de cumplir con una tarea para sentirnos espirituales, sino de buscar el rostro de Dios porque lo amamos y lo necesitamos. Esa motivación transforma la oración de un acto religioso en una experiencia viva y transformadora. En definitiva, orar en lo secreto es la esencia de una relación auténtica con Dios. Es entender que el Padre nos espera en ese lugar de intimidad, dispuesto a escucharnos y a hablarnos. Es un recordatorio de que la verdadera espiritualidad no se mide por lo que los demás ven, sino por lo que cultivamos en lo oculto con Él. Y allí, lejos del ruido y de las miradas humanas, es donde se forja la fe que resiste cualquier tempestad. 9. Buscar primero el reino de Dios. Mateo capítulo 6, versículo 33. Jesús declaró: «Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas». Con esta frase, estableció una prioridad absoluta para la vida del creyente: que lo primero en nuestra agenda diaria, en nuestras decisiones y en nuestros sueños sea la voluntad y el gobierno de Dios. No se trata de un consejo opcional ni de un ideal inalcanzable, sino de un mandato claro que redefine el orden de nuestras prioridades. Buscar primero el reino de Dios significa reconocer que Él es el centro y la fuente de todo. No es colocar a Dios como un apartado más en nuestra lista de asuntos, sino como la razón y el motor de todos ellos. Jesús nos enseña que cuando el reino ocupa el primer lugar, las demás áreas de nuestra vida encuentran su lugar y equilibrio. En cambio, cuando ponemos otras cosas por encima, el caos y la ansiedad se apoderan de nosotros. Este mandato también revela una promesa: si buscamos primero el reino, todas estas cosas, es decir, nuestras necesidades materiales, serán suplidas. Jesús no promete lujos ni excesos, pero sí garantiza que el Padre cuidará de lo que realmente necesitamos. La ironía es que muchas veces hacemos lo contrario. Perseguimos lo material con todas nuestras fuerzas y dejamos lo espiritual para después, perdiendo así la paz que viene de confiar en la provisión de Dios. Buscar primero el reino implica una inversión consciente de nuestro tiempo, recursos y talentos en aquello que tiene valor eterno. No significa descuidar el trabajo, la familia o los estudios, sino poner a Dios en el centro de todo lo que hacemos. Es preguntarnos antes de actuar: ¿esto honra a Dios? ¿Esto contribuye a su propósito? Cuando la respuesta es sí, entonces estamos buscando su reino. En la vida práctica, esto se traduce en priorizar la oración, el estudio de la palabra, la obediencia a sus mandamientos y la participación en la misión de extender el Evangelio. No es un esfuerzo religioso vacío, sino una relación viva con Dios que transforma nuestras decisiones. Este orden espiritual tiene un efecto poderoso. Al poner a Dios primero, su paz reemplaza la ansiedad y su dirección reemplaza la confusión. Uno de los mayores enemigos de esta enseñanza es la distracción. Vivimos en una época donde las urgencias diarias compiten con las cosas realmente importantes. El trabajo, las responsabilidades y las preocupaciones nos empujan a postergar nuestra comunión con Dios. Pero Jesús nos advierte que es al revés. Solo al comenzar con el reino tendremos la claridad y la fuerza para manejar el resto. Buscar primero el reino también significa buscar su justicia, es decir, vivir conforme a los principios de Dios, incluso cuando van en contra de la corriente cultural. Esto implica actuar con integridad en el trabajo, con amor en el hogar y con honestidad en nuestras relaciones. La justicia del reino no es una idea abstracta, sino una forma de vida que refleja el carácter de Cristo. Este principio exige fe. Cuando ponemos a Dios en primer lugar,
Muchas veces parecerá que estamos perdiendo tiempo que podríamos usar para resolver asuntos urgentes. Sin embargo, la experiencia del creyente demuestra que lo que se entrega a Dios nunca se desperdicia. Al contrario, Él multiplica nuestro esfuerzo y abre puertas que el afán nunca podría abrir. El resultado de vivir esta enseñanza es una vida ordenada por la paz de Dios. Las personas que buscan primero el reino no están exentas de problemas, pero enfrentan cada situación con la certeza de que el Rey está al control. Esto les permite actuar con calma en medio del caos y tener esperanza cuando todo parece perdido. En definitiva, buscar primero el reino de Dios es más que una frase bonita. Es un estilo de vida que nos recuerda que, cuando Dios ocupa el trono de nuestro corazón, nada queda fuera de su cuidado. Es confiar en que si nos ocupamos de lo que es importante para Él se ocupará de lo que es importante para nosotros. Y esa es una garantía que ninguna promesa humana puede igualar. 10. No juzgar según las apariencias. Juan capítulo 7, versículo 24. Jesús dijo, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Con esta instrucción, rompió con una de las costumbres más arraigadas en la naturaleza humana: emitir opiniones y tomar decisiones basadas únicamente en lo que se ve externamente. Las apariencias engañan, y muchas veces lo que parece correcto o incorrecto a simple vista no refleja la verdad completa. Jesús llama a sus seguidores a ir más allá de lo superficial y a discernir con sabiduría. En los días de Jesús, las apariencias fueron usadas para condenarlo injustamente. Los líderes religiosos lo veían como un hombre común de Nazaret, hijo de un carpintero, y por eso lo menospreciaron. No podían imaginar que el Mesías prometido se presentara sin títulos terrenales, sin lujos y sin una posición política. Este ejemplo revela que, al juzgar según la apariencia, podemos perder de vista lo que Dios realmente está haciendo. No juzgar según las apariencias implica reconocer que las acciones y las intenciones de las personas no siempre coinciden con lo que percibimos a primera vista. Las palabras y gestos externos pueden ocultar un corazón roto o una lucha interna que desconocemos. Por eso, Jesús nos llama a tener discernimiento, es decir, a ver con los ojos de Dios, que conoce las motivaciones y las circunstancias que nosotros no vemos. Este mandamiento también nos protege del peligro de la crítica precipitada. El juicio basado en apariencias suele ser rápido y emocional, y rara vez es justo. Una persona puede parecer fría o distante, pero quizás está atravesando un dolor profundo. Otra puede aparentar piedad, pero en su corazón albergar orgullo o hipocresía. Solo cuando escuchamos, investigamos y oramos, podemos acercarnos a un juicio más justo. En la vida diaria, este principio se aplica en múltiples áreas. En el trabajo, podemos subestimar a alguien por su forma de vestir o hablar, sin conocer sus capacidades reales. En la iglesia, podemos encasillar a una persona por un error pasado, ignorando que Dios ya la ha restaurado. Y en las relaciones personales, podemos alejarnos de alguien por un malentendido que nunca intentamos aclarar. No juzgar por apariencias también significa resistir la tentación de dejarnos llevar por estereotipos o prejuicios culturales. Jesús mismo rompió esas barreras al acercarse a samaritanos, pecadores y personas marginadas, desafiando las opiniones de su tiempo. Él veía a las personas no por lo que la sociedad decía de ellas, sino por lo que podían llegar a ser bajo la gracia de Dios. La clave para cumplir esta enseñanza está en depender del Espíritu Santo. Solo Él puede darnos la sabiduría para discernir con justicia y la humildad para reconocer cuando nuestras percepciones están equivocadas. Antes de emitir un juicio, debemos preguntarnos: ¿estoy viendo esto con mis propios ojos limitados o con la perspectiva de Dios? No juzgar según las apariencias no significa aceptar todo sin discernimiento. Jesús nos llama a juzgar con justo juicio, lo que implica evaluar las cosas con base en la verdad y la justicia divina, no en emociones, rumores o prejuicios. Esto requiere paciencia para escuchar, disposición para aprender y valentía para corregir nuestra opinión cuando descubrimos que estaba errada.
El resultado de vivir así es una comunidad más sana, donde las personas no temen ser malinterpretadas y donde el amor prevalece sobre el prejuicio. Cuando dejamos de condenar basándonos en lo externo, damos espacio para que Dios actúe y transforme vidas sin la interferencia de nuestras conclusiones apresuradas. En definitiva, no juzgar según las apariencias es un llamado a mirar con los ojos del corazón, entrenados por la palabra y guiados por el Espíritu. Es reconocer que lo que vemos es solo una parte de la historia, y que la justicia de Dios siempre va más allá de lo que los ojos humanos pueden percibir. Así, evitamos errores que pueden herir y aprendemos a construir puentes donde antes levantábamos muros. 11. Amar como Él amó. Juan capítulo 13, versículos 34 y 35. Jesús dijo a sus discípulos: Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Este no es un llamado a un amor superficial, condicionado o limitado. Es un estándar radical, porque Jesús no solo pide que amemos, sino que amemos de la misma manera en que Él lo hizo, con entrega total, sin egoísmo y sin reservas. Amar como Él amó significa poner las necesidades de otros por encima de las nuestras, incluso cuando eso implique sacrificio. Jesús amó sanando, alimentando, enseñando, perdonando y, finalmente, entregando su vida. Su amor no se basaba en lo que las personas merecían, sino en lo que necesitaban. Él amó a Pedro aún sabiendo que lo negaría, a Tomás aún sabiendo que dudaría, y a Judas aún sabiendo que lo traicionaría. Ese es el modelo. Este mandamiento también nos muestra que el amor cristiano no es opcional. Jesús no dijo sería bueno que se amaran, sino un mandamiento nuevo os doy. En otras palabras, nuestra identidad como discípulos se mide por el amor que mostramos, no por los títulos que llevamos, las actividades que hacemos o los conocimientos que tenemos. Sin amor, todo lo demás pierde valor eterno. Amar como Jesús amó es un desafío porque confronta nuestro orgullo y nuestra tendencia a amar solo a quienes nos agradan o nos benefician. El amor de Cristo es inclusivo, abarca al que piensa diferente, al que nos incomoda y al que no puede devolvernos el favor. Amar así requiere una obra continua del Espíritu Santo en nuestro corazón, porque no es natural. Es fruto de una vida rendida a Dios. En la vida diaria, amar como Él amó se traduce en acciones concretas: perdonar al que nos ofendió, ayudar al que nos necesita aunque interrumpa nuestros planes, escuchar con paciencia a quien atraviesa una crisis, y servir sin esperar reconocimiento. Cada gesto de amor genuino es una semilla que refleja el carácter de Cristo y abre puertas para que otros experimenten su gracia. Este amor no depende de emociones, sino de decisiones. Jesús no fue a la cruz porque sintió hacerlo, sino porque decidió obedecer al Padre y amarnos hasta el final. De la misma manera, nosotros debemos amar incluso en los días en que no lo sentimos, porque el amor verdadero no se apoya en el estado de ánimo, sino en un compromiso profundo con la voluntad de Dios. Amar como Él amó también implica decir la verdad cuando es necesario, aunque duela. El amor de Cristo no es permisivo con el pecado, pero tampoco condena sin ofrecer gracia. Él corrigió con compasión, siempre buscando restaurar y no destruir. Amar de esta forma significa equilibrar la firmeza con la ternura, la justicia con la misericordia. El resultado de vivir esta enseñanza es una comunidad cristiana que brilla en medio de un mundo dividido. Cuando las personas ven un amor auténtico y sacrificial entre los creyentes, se despierta en ellos una curiosidad y una atracción hacia Cristo. Jesús mismo dijo que ese amor sería la marca que nos identificaría ante el mundo. No es la elocuencia, ni los milagros, ni las obras visibles, sino el amor. Este amor es, además, un arma espiritual poderosa. El enemigo busca dividir, enfriar y endurecer los corazones. Pero cuando decidimos amar como Jesús, desarmamos sus estrategias, porque el amor cubre multitud de pecados, sana heridas y fortalece la unidad. No hay muro que el verdadero amor no pueda derribar. En definitiva,
Amar como Él amó es vivir con la cruz en el corazón. Es dar lo mejor de nosotros sin exigir nada a cambio, es ser vulnerables y al mismo tiempo fuertes, es entregar nuestra vida cada día por el bien de los demás. Cuando amamos así, no solo obedecemos un mandamiento, sino que reflejamos al mismo Cristo al mundo, y eso es lo que realmente transforma vidas. 12. Permanecer en la verdad aunque cueste. Juan capítulo 8, versículo 32. Jesús dijo: «Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». Estas palabras han sido citadas innumerables veces, pero pocas veces se entiende la profundidad de su significado. Conocer la verdad no es simplemente tener información correcta, es vivir alineados con la palabra de Dios, aunque eso nos lleve a enfrentar rechazo, incomodidad o pérdida. Permanecer en la verdad es más que una convicción intelectual. Es una decisión diaria de mantenernos firmes en lo que Dios dice, incluso cuando el costo es alto. En los días de Jesús, permanecer en la verdad lo llevó a confrontar la hipocresía religiosa y a enfrentar el odio de los líderes de su tiempo. Él no suavizó el mensaje para agradar a las multitudes, ni adaptó la verdad para evitar conflictos. Por el contrario, habló con claridad, sabiendo que eso lo conduciría a la cruz. Su ejemplo nos muestra que la verdad no siempre será popular, pero siempre será necesaria. Permanecer en la verdad implica rechazar las medias verdades y las mentiras disfrazadas de conveniencia. En la vida diaria, esto puede significar decir no a un negocio injusto, defender a alguien que es acusado falsamente, o negarnos a comprometer principios bíblicos por beneficios temporales. Es en esos momentos donde se revela si amamos más la aprobación de Dios o la aceptación de las personas. Este compromiso con la verdad también requiere valor para enfrentar la presión social y cultural. Hoy, más que nunca, vivimos en un tiempo donde la verdad bíblica es cuestionada, tergiversada o ridiculizada. Permanecer firmes puede implicar ser etiquetados como anticuados, radicales o intolerantes. Pero Jesús nos advirtió que seguirlo nos haría diferentes, y que esa diferencia muchas veces despertaría oposición. La verdad de Dios no cambia con las modas ni con las opiniones humanas. Lo que fue pecado hace 2000 años sigue siéndolo hoy, y lo que fue justo entonces sigue siendo justo ahora. Por eso, permanecer en la verdad requiere anclar nuestra fe en la palabra y no en las corrientes cambiantes del mundo. El que vive según la verdad camina sobre roca firme, mientras que el que cede a la mentira construye sobre arena. En lo personal, permanecer en la verdad también significa ser sinceros con nosotros mismos. Es reconocer nuestras propias fallas, confesar nuestros pecados y permitir que la luz de Dios ilumine nuestras áreas oscuras. No se trata solo de defender la verdad hacia afuera, sino de abrazarla dentro de nuestro corazón, permitiendo que transforme nuestro carácter. La recompensa de esta fidelidad es la libertad. Jesús prometió que la verdad nos hará libres, y esa libertad es más profunda que la ausencia de cadenas físicas. Es la libertad de no vivir atados a la culpa, al engaño o a la necesidad de aparentar. Es caminar con la conciencia limpia y el espíritu en paz, sabiendo que hemos actuado conforme a lo que Dios aprueba. Sin embargo, permanecer en la verdad a veces traerá consecuencias dolorosas. Podremos perder oportunidades, relaciones e incluso seguridad material. Pero la Biblia nos asegura que cualquier pérdida por causa de Cristo será compensada con una recompensa mayor en la eternidad. El apóstol Pablo lo expresó diciendo que consideraba todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. Este llamado también nos invita a hablar la verdad con amor. No se trata de usarla como un arma para herir, sino como una medicina para sanar. La verdad sin amor puede ser dura, pero el amor sin verdad se convierte en complicidad con el error. Jesús combinó ambos perfectamente. Fue firme al confrontar, pero siempre con el deseo de restaurar. En definitiva, permanecer en la verdad aunque cueste es caminar siguiendo las huellas del Maestro. Es vivir conscientes de que la aprobación de Dios vale más que cualquier aplauso humano, y que la fidelidad a su palabra es la verdadera medida del éxito. El costo puede ser alto, pero la recompensa es eterna,
una vida libre, una conciencia limpia y un testimonio que glorifica a aquel que es la verdad misma. 13. No buscar el reconocimiento humano. Mateo capítulo 6, versículos 1 al 4. Jesús dijo: Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que tu limosna sea en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Con estas palabras, Jesús expuso un peligro muy real: hacer lo correcto, pero con la motivación equivocada. No basta con hacer buenas obras, importa profundamente por qué y para quién las hacemos. Buscar el reconocimiento humano es una tentación sutil. Todos deseamos ser valorados y apreciados, pero cuando esa necesidad se convierte en el motor de nuestras acciones espirituales, hemos perdido el enfoque. Jesús nos advierte que, si nuestro objetivo es el aplauso de la gente, ese será todo el pago que recibiremos. El problema es que la aprobación humana es frágil. Hoy nos aplauden y mañana nos olvidan. En los días de Jesús, muchos líderes religiosos caían en esta trampa. Ayunaban con rostro triste para que todos supieran su sacrificio, oraban en voz alta en las plazas para que los vieran piadosos, y daban ofrendas haciendo sonar monedas para llamar la atención. Jesús dejó claro que, aunque sus actos parecían espirituales, su motivación estaba contaminada por el deseo de impresionar. No buscar el reconocimiento humano significa vivir para la audiencia de uno, Dios. Es entender que lo que más importa no es la opinión de la multitud, sino la mirada aprobadora del Padre. Esto nos libera de la esclavitud de la imagen y nos permite actuar con sinceridad, incluso cuando nadie lo ve. La verdadera integridad es hacer lo correcto aunque no haya testigos. Este principio también nos protege de la hipocresía. Cuando actuamos para agradar a las personas, tendemos a mostrar solo la parte de nosotros que creemos que les gustará, ocultando nuestras luchas y debilidades. Pero cuando vivimos para Dios, podemos ser auténticos, porque sabemos que Él nos conoce por completo y aún así nos ama. No necesitamos una máscara para acercarnos a Él. No buscar reconocimiento no significa que nunca recibiremos gratitud o elogios, significa que no los buscamos como fin último. Si llegan, los recibimos con humildad y los dirigimos a Dios, reconociendo que todo lo bueno viene de Él. Si no llegan, seguimos sirviendo con gozo, sabiendo que nuestro verdadero tesoro está reservado en el cielo. En la práctica, esto implica revisar nuestras motivaciones antes de actuar. ¿Hago esto para que me vean o porque amo a Dios y a las personas? ¿Me desanimo cuando nadie reconoce mi esfuerzo? ¿Me esfuerzo más cuando hay gente mirando que cuando estoy solo? Estas preguntas sinceras nos ayudan a mantener el corazón alineado con la enseñanza de Jesús. Vivir sin buscar reconocimiento humano también nos permite perseverar en el servicio, incluso cuando es invisible. Muchos de los actos más poderosos en el reino de Dios nunca salen en redes sociales ni aparecen en púlpitos. Son las oraciones silenciosas, las ayudas anónimas, las palabras de aliento dichas en privado. Son esas semillas ocultas las que, a su tiempo, producen fruto eterno. Jesús mismo es el ejemplo perfecto. Aunque multitudes lo seguían, Él no buscaba su aprobación. Muchas veces, después de un milagro, pedía a las personas que no lo divulgaran, porque su misión no era construir fama sino cumplir la voluntad del Padre. Él sabía que la verdadera gloria no viene de los hombres, sino de Dios. En definitiva, no buscar el reconocimiento humano es vivir con la certeza de que servir a Dios en lo secreto vale más que cualquier aplauso público. Es elegir la recompensa eterna por encima de la temporal, y encontrar gozo en saber que el Padre, que ve lo oculto, no pasa por alto ni el más pequeño acto de amor hecho para su gloria. Esa es la libertad más grande. Servir sin esperar ser visto, pero sabiendo que siempre somos vistos por Él. 14. Ser pacificadores. Mateo capítulo 5, versículo 9. Jesús dijo: Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios.
No dijo bienaventurados los que aman la paz ni los que desean la paz, sino los que hacen algo activo para construirla. Ser pacificador no es un estado pasivo de tranquilidad, es una misión intencional de intervenir, reconciliar y sanar relaciones rotas. Este llamado exige valentía, porque la paz verdadera no siempre se alcanza evitando el conflicto, sino enfrentándolo con amor y verdad. En el reino de Dios, un pacificador es alguien que, donde hay división, lleva reconciliación, donde hay odio, siembra perdón, y donde hay caos, introduce el orden del Señor. Esto no significa ceder ante la injusticia para evitar problemas, sino trabajar por una paz que tenga como fundamento la justicia. Jesús mismo, el príncipe de paz, no rehuyó confrontar el pecado, pero siempre lo hizo con el propósito de restaurar. Ser pacificador implica ser un puente, y eso a veces es doloroso, porque un puente recibe peso y presión de ambos lados. Los pacificadores muchas veces están en medio de tensiones, soportando incomprensión y críticas de todos los involucrados. Sin embargo, esta es la manera en que el amor de Dios se hace visible, cuando alguien decide poner el bienestar de otros por encima de su propia comodidad. La tarea de pacificar comienza en el corazón. No podemos llevar paz a otros si nuestro interior está lleno de amargura, resentimiento o ansiedad. El pacificador primero recibe la paz de Dios, esa que sobrepasa todo entendimiento, y luego la transmite a su entorno. La oración y la comunión con el Señor son esenciales para mantener un espíritu que irradie calma y esperanza. En la vida diaria, ser pacificador puede significar mediar entre dos personas que no se hablan, evitar que un rumor se propague, disculparse primero aunque no se sienta responsable del todo, o escoger palabras que calmen en lugar de encender la ira. Es un arte que requiere paciencia, humildad y la disposición de morir al orgullo personal para ganar una victoria mayor, la unidad. Este llamado también se extiende a la Iglesia. Las comunidades de fe deberían ser centros de reconciliación, pero a veces los desacuerdos internos las dividen. Un pacificador no se pone del lado de un grupo para ganar influencia, sino que busca restaurar relaciones dañadas para que el cuerpo de Cristo pueda reflejar su amor al mundo. Esta actitud evita que el enemigo tenga terreno para sembrar discordia. Jesús promete que los pacificadores serán llamados hijos de Dios, porque reflejan el corazón del Padre. Dios mismo reconcilió al mundo consigo a través de Cristo, pagando el precio de la paz con la sangre de su Hijo. Cada vez que actuamos como pacificadores, mostramos que llevamos su ADN espiritual, que su carácter se está formando en nosotros. Ser pacificador no siempre traerá reconocimiento. De hecho, a veces el trabajo silencioso de reconciliar pasa desapercibido. Sin embargo, el valor eterno de esta obra es incalculable. Cada conflicto resuelto, cada herida sanada y cada relación restaurada es una victoria del reino sobre las tinieblas. En el cielo, Dios honra a quienes eligieron la paz por encima de su propio orgullo. Un pacificador también debe estar dispuesto a perdonar repetidamente. La paz se construye sobre el cimiento del perdón, y sin él, los esfuerzos serán superficiales y temporales. Esto no significa ignorar el mal, sino tratarlo con verdad y gracia, de manera que el resultado no sea venganza, sino restauración. En definitiva, ser pacificador es más que una tarea, es una identidad. Es llevar en el alma el carácter de Cristo y en las manos las herramientas de la reconciliación. Es entender que la paz verdadera no es simplemente la ausencia de guerra, sino la presencia de justicia, amor y misericordia. Quien elige este camino vive como hijo del Padre, y deja una huella eterna en un mundo hambriento de reconciliación. 15. Permanecer fiel hasta la muerte. Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. Jesús dijo a la iglesia de Esmirna: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Estas palabras fueron dirigidas a creyentes que enfrentaban persecución, pobreza y rechazo por causa de su fe. No eran una promesa de que su situación mejoraría en esta vida, sino una garantía de que su perseverancia tendría una recompensa eterna. La fidelidad que Jesús demanda no es ocasional ni superficial,
Es una entrega total, incluso si implica pagar el precio más alto. Permanecer fiel hasta la muerte significa no renunciar a Cristo bajo ninguna circunstancia. No es difícil seguir a Jesús cuando todo va bien. El reto real es mantenernos firmes cuando la fe se convierte en motivo de burla, cuando obedecer a Dios nos cuesta oportunidades, o cuando la presión del mundo nos empuja a comprometer nuestros valores. La fidelidad verdadera se prueba en el fuego de la adversidad. En la Biblia vemos ejemplos de esta fidelidad radical. Daniel en el foso de los leones, los 3 jóvenes hebreos en el horno de fuego, y Esteban enfrentando la lapidación. Ninguno de ellos cedió ante la amenaza de muerte, porque sabían que la vida eterna vale infinitamente más que cualquier seguridad temporal. Estos testimonios nos recuerdan que permanecer fiel no es una opción para los más espirituales, sino un llamado para todos los hijos de Dios. Esta fidelidad no nace de la fuerza humana, sino de una confianza absoluta en la soberanía y bondad de Dios. Los que permanecen fieles entienden que la muerte no es el final, sino la puerta a la eternidad. Por eso, no negocian su fe por un alivio momentáneo. Saben que lo que está en juego es mucho más grande que su comodidad. Es su relación con el Creador y su testimonio ante el mundo. Permanecer fiel hasta la muerte no siempre implica martirio físico. Muchas veces se trata de morir diariamente a nosotros mismos, decir no a tentaciones persistentes, mantener la integridad cuando nadie nos ve, y seguir confiando en Dios en medio de pérdidas, enfermedades o decepciones. Esta es la fidelidad silenciosa, la que se vive en lo cotidiano, pero que a los ojos de Dios tiene un valor incalculable. El enemigo intentará debilitarnos con desánimo, dudas y seducciones. Sabe que un creyente fiel es un peligro para su reino. Por eso, la fidelidad requiere estar firmes en la palabra, fortalecidos en la oración y rodeados de una comunidad que nos anime a perseverar. Nadie permanece fiel en soledad absoluta. Dios nos diseñó para apoyarnos mutuamente en la carrera de la fe. Jesús promete a los fieles la corona de la vida. Esta no es una corona terrenal que se desvanece, sino una recompensa eterna que simboliza victoria, honra y plenitud en la presencia de Dios. Quienes la reciben no serán recordados por las riquezas que acumularon ni por los títulos que tuvieron, sino por haber amado a Cristo más que a su propia vida. Permanecer fiel hasta la muerte también es un testimonio poderoso para el mundo. Cuando alguien ve que nuestra fe no se quiebra ante la pérdida, la enfermedad o la injusticia, se pregunta qué nos sostiene. Esa constancia abre puertas para compartir el Evangelio con una autoridad que las palabras solas no pueden dar. La fidelidad en las pruebas es una predicación silenciosa, pero profundamente efectiva. Esta enseñanza también nos recuerda que la vida cristiana es una carrera de resistencia, no de velocidad. No gana el que comienza con entusiasmo y se desvía a mitad de camino, sino el que persevera hasta cruzar la meta. Como dijo el apóstol Pablo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Esa debe ser la declaración final de todo creyente. En definitiva, permanecer fiel hasta la muerte es vivir cada día con la mirada puesta en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Es recordar que la vida aquí es pasajera y que la verdadera victoria está en llegar al final con el corazón firme, sin haber negado a aquel que nos amó primero. Y cuando ese día llegue, escucharemos las palabras más valiosas que un hijo de Dios puede oír. Bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. A lo largo de estas 15 enseñanzas de Jesús que pocos cristianos aplican hoy, hemos recorrido un camino que nos confronta y nos llama a una fe más profunda y genuina. Hemos visto que amar a los enemigos rompe las cadenas del odio y nos acerca al corazón de Dios, que negarnos a nosotros mismos y tomar la cruz es la verdadera senda del discipulado, y que no acumular tesoros en la tierra nos recuerda que la eternidad vale más que cualquier riqueza temporal. Aprendimos que perdonar 70 veces 7 nos libera del peso del rencor, y que servir en vez de buscar ser servidos refleja el carácter humilde del Maestro. Descubrimos que no preocuparnos por el día de mañana nos entrena a vivir en paz y confianza, mientras que dar sin esperar nada a cambio nos asemeja al Padre que es generoso con todos.
Jesús también nos enseñó que orar en lo secreto fortalece nuestra relación íntima con Dios, y que buscar primero el reino de Dios pone todas las áreas de nuestra vida en orden. Nos advirtió que no debemos juzgar según las apariencias, sino con justo juicio, y nos mandó a amar como Él amó, con entrega total y sin condiciones. Permanecer en la verdad aunque cueste nos prepara para resistir la presión del mundo, y no buscar el reconocimiento humano nos libera para vivir para la gloria de Dios. Ser pacificadores nos convierte en hijos legítimos del Padre, y permanecer fiel hasta la muerte asegura la corona de la vida que Él promete a los que perseveran. Estas enseñanzas no son simples frases bonitas. Son principios que transforman la vida cuando se viven cada día. Son un llamado a un cristianismo vivo, valiente y coherente, que no se limita a las palabras sino que se refleja en las acciones. Si las guardamos en el corazón y las practicamos, no solo agradaremos a Dios, sino que también seremos luz en un mundo que cada vez más necesita esperanza y verdad. Si este mensaje ha hablado a tu vida y quieres seguir aprendiendo, creciendo y profundizando en la palabra de Dios, te invito a suscribirte a este canal. Aquí encontrarás enseñanzas bíblicas claras, profundas y prácticas que te ayudarán a vivir tu fe de manera real y poderosa. Activa la campanita de notificaciones para no perderte ningún nuevo contenido y comparte estos mensajes con tus amigos y familiares. Juntos podemos llevar la luz de Cristo más lejos. Y recuerda, la fe no se queda en lo que escuchas, la fe se vive cada día.